Seguimos. Bueno, pues mañana a lo mejor les recuerda a mucha gente, ¿no? 23 de marzo, ¿sí? 23 de marzo es el día que asesinaron a Luis Donaldo Colosio, 23 de marzo de 1994, ¿sí? Hace 30 años de este crimen. Luis Donaldo Colosio era candidato presidencial del PRI en ese momento y fue asesinado en la localidad de Lomas Taurinas, allá en Tijuana, al terminar un mitin con una serie de irregularidades y una serie de circunstancias que se dieron, en donde lo metieron pues como a una cueva prácticamente. Fíjate, y lo que sí se ha comprobado es que a Luis Donaldo no le gustaba la vigilancia, que lo estuvieran cuidando. Sí, no le gustó. Y los que lo cuidaban les pedía que estuvieran retirados. Se retiraran. Los esquemas de seguridad del Estado Mayor Presidencial no lo dejaba llegar. Sí. Bueno, pues fue esta tarde del 23 de marzo cuando pues el mundo y sobre todo México se sacudió y Sonora, aquí no se podía creer. Al día siguiente pues venía para Sonora, Hilario. Sí, iba a llegar. De hecho iba a llegar en la tarde, ¿no? Iba a llegar en la tarde a Navojoa. A Navojoa, al sur del estado. De ahí va a ser su relanzamiento. Sí, porque hay que decir las cosas también como son. Sus números no estaban así muy favorables que digamos, sus números así de votos. Pero bueno, la campaña comenzaba apenas y él sentía pues la presión, ¿no?, que le daba estar ahí en esa posición, y una presión de un presidente de Carlos Salinas de Gortari que se ve que era terrible, o sea, en ese sentido, y lo presionaba. Y yo creo que pues su discurso del 6 de marzo fue lo que el parteaguas, que dicen que de ahí se derivó pues que a lo mejor su mismo asesinato. No, fíjate, sabemos. Bueno, lo que sí se ha demostrado, que Salinas leyó el discurso una noche antes y le dio el visto bueno. Bueno. Era estrategia, pues, marcar la separación, porque le pasaba un poquito, hay que reconocer a Luis Donaldo por la cercanía y amistad y relación con Salinas, lo que le pasa a Claudia Sheinbaum, pues. Pues no sé, ¿eh? Como dice la canción, cómo han pasado, o sea, cómo cambian también los tiempos, porque hoy día pues, Sheinbaum es la imagen del presidente. Por eso te digo, estaba antes demasiado identificada. Sí, la carga es cierto, le va a transmitir su carga positiva el presidente a Sheinbaum, pero también la negativa. Sí, pero Salinas traía mucha carga negativa, pues. Demasiado. Le estaba afectando a Luis Donaldo. Sí. Por eso la estrategia de marcar distancia. Pero no, el discurso lo leyó Salinas una noche antes. Y le dijo adelante. Bueno, y recordemos que bueno, pues después del asesinato había una serie de... No se sabía quién podía suplir a ese candidato, porque muchos no cubrían, no tenían, o sea, las condiciones para poderlo hacer, porque había muy buenos perfiles, ¿te acordarás? Sí. Pero no podían, porque... No, estaba debilitado porque tenían puestos públicos. Eran funcionarios, o principalmente eso, ¿no? O no cercanos al presidente. O no cercanos al presidente. Sí, acuérdate, incluso trataron de negociar con el jefe Diego y con Cuauhtémoc que posponer las elecciones para que hubiera más plazo para poder entrar a Pedro Aspe, por ejemplo. Ándale, y no quisieron. Sí. Y el único que estaba desocupado era Ernesto Zedillo. Y Zedillo, entrando, mete al bote al hermano del presidente. Pues sí. Pues es que, al bote, así. Es que recibió muchas humillaciones. Sí. Digo, no, ahí fue también un lo que se dice Marcelo Ebrard, pues que Marcelo Ebrard, si de haber sido candidato, quién sabe cómo le hubiera ido al presidente. Es cierto. Bueno, pues 30 años. Mañana, pasado mañana, perdón. No, mañana. Cumplen 30 años. Y nada más recordarles que a las 10 se va a haber guardia de honor, a las 8:30 va a ser aquí en el busto, que está por Olivares, aquí y Colosio. A las 10 guardia de honor en el mausoleo allá en Magdalena. A las 11 va a haber una guardia de honor en el monumento organizado por la familia Colosio Murrieta y Colosio Riojas. Y a las 4 de la tarde en Magdalena es la misa, ¿no?, que se ofrece año con año. En la iglesia, ¿verdad? Que en esta ocasión no va a ser el arzobispo, va a ser el sacerdote Omar Sinsun. ¿Qué debe ser el sacerdote de ahí de esta iglesia? Debe ser el sacerdote de ahí de Magdalena. Bueno, pues ahí está el busto, mira, de Luis Donaldo. Y lo que me pareció interesante es recordar el spot que le habían preparado para el relanzamiento es el bienestar de la familia, lo hizo Carlos Alarraqui.
y ya estaba listo, ya lo iban a lanzar precisamente con la gira por Sonora, se iba a lanzar esa etapa de campaña y nunca se pudo, pues obviamente no se pudo. Y después retomó el tema, lo retoma Zedillo y le fue muy bien. Sí, la frase fue exitosísima. Sí, no, pero le favoreció, entonces Zedillo significa que le hubiera favorecido a Leonardo Colosio. Si quiere escuchamos el spot para recordar cómo era, pero en voz de Luis Donaldo Colosio. Venga de ahí. Ha llegado el momento de poner fin a la angustia que a todos nos produce la falta de seguridad y la injusticia. Me comprometo a trabajar con toda mi energía para que nuestras familias cuenten con la seguridad de que la ley estará siempre de su lado. Colosio, bienestar para tu familia. Cambié por Zedillo. Sí. No, y está muy interesante la entrevista que le hacen a Larraqui donde dice lo lo apuraron y sacó 2 versiones. Esta es una de ellas. Oye, y ahí están las características de lo que manejamos aquí en el guión, de que pues su traje oscuro, traía un rostro cansado, así como que ya estaba muy No, es que traqueteado. lo hicieron, imagínate, todo el día estar trabajando y luego se lo llevaron a Chaleco al estudio en la noche a que grabara. Y el otro es el que decía ese de que ha llegado el momento de pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Así es. Fíjate, no, ahí sí se le tiró a la yugular al preciso, al No, pero tenía permiso. Pues sí, bueno, eso lo creemos. Desde ahora, dice, me comprometo a trabajar para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece. Bueno, pues ya no llegó. Y no llegó. Y México se quedó sin Colosio y Sonora se quedó sin un presidente. Sin un presidente. Que estuvo a punto de que Sonora tuviera. Y como un había planes, presidente. ¿no? Empezando por el museo, ¿te acuerdas dónde iba a quedar el Museo de Sonora? ¿El Museo de la Revolución? No. En el molino harinero que está a un lado del Xochimilco, de los Fernández. Ahí se iba a construir, en esa área, y un museo gigantesco. Ya lo había ofrecido Colosio. Híjole, qué coraje. Y no hay foro, no, ya no. No, pues era parte de los proyectos de Colosio. Y además necesita mucha lana para eso.